Capítulo 23. La carga de la ideología. La batalla a gran escala es lo más aterrador que puedas imaginar. Definitivamente es la cosa más aterradora con la que me he enfrentado, personalmente. Cuando los números son pequeños, el combate se percibe de manera completamente diferente a la mente humana. Incluso si los números están en tu contra, incluso si tu enemigo es más poderoso, siempre existe la posibilidad de que puedas hacer que funcione. Cuando las batallas se hacen grandes, cuando hay ejércitos involucrados, es un animal completamente diferente. Tantas cosas tienen que funcionar a favor de tu bando para que salgas en la cima, y rara vez todo estará en tus manos para resolverlo. Por un lado, la gente va a morir. Alguien que conoces probablemente resultará herido. Tienes que aceptar eso al entrar. No hay nada que puedas hacer excepto hacer tu mejor esfuerzo para protegerte y proteger a las personas con las que estás agrupado. Incluso entonces, eso no es suficiente. Puede que te rodeen y te obliguen a luchar contra adversidades imposibles. El enemigo puede tener una superarma indefendible para usar y decidir que el lugar donde estás luchando es el lugar perfecto para usarla. Es posible que te saquen del otro lado del campo de batalla sin siquiera ver a la persona que lo hizo. Un movimiento perdido de una espada, un kunai errante, una etiqueta explosiva aleatoria que se dispara cerca que nunca ves venir. A veces, sobrevivir a conflictos de esta naturaleza es más una cuestión de suerte que de habilidad. Más una cuestión de lugar y tiempo en lugar de estrategia y agallas. Entre dos fuerzas emparejadas uniformemente, se espera que las pérdidas sean espantosas. Esta es la razón por la que la guerra a gran escala en campo abierto es un último recurso absoluto entre dos o más clanes de igual categoría. Simplemente, hay demasiadas cosas que no puede esperar controlar en un entorno así. Sarutobi Hiruzen, Memorias del fin de la era de la guerra de clanes capítulo 23. La carga de la ideología Fudou era un monstruo para Tenten. Cuando él la golpeó, estaba claro que si la tocaba, estaría muy mal. Esto fue un problema, porque el hombre fue implacable. Él seguía acercándose a ella, y ella no podía encontrar una manera de crear la distancia necesaria para mantenerse a salvo. Con un contundente bramido, Fudou lanzó su puño hacia ella una vez más. Ella se apartó del camino y le dio un fuerte golpe en el codo con su bastón antes de disparar el otro extremo entre sus piernas. A pesar del grado normal de efectividad de la inyección en la ingle, en este caso, todo lo que parecía hacer era enfurecer al guardián ante ella. ¡Maldita chica! Atrapó el bastón entre sus piernas, y con gran furia en sus ojos extendió la mano y tiró a la adolescente al suelo. A pesar de que anteriormente se aferró al bastón con fuerza, Tenten fue golpeada lo suficientemente fuerte como para soltarla por completo. Sus bofetadas duelen más que los golpes de la mayoría de la gente. Estás tratando de hacer un tiro bajo, ¿verdad? Pagarás por eso 10 veces más. Ni siquiera te lastimo, pensó Tenten para sí misma mientras veía a Fudou cargar. Ella arrojó una bomba de humo cuando se acercó y usó la abertura para poner cierta distancia entre ellos. Vamos, niña. Pensar. No puedo apuñalarlo. No puedo golpearlo en la cabeza con nada contundente. Supongo que tengo que ser un poco más creativo. O eso, o morir. Sus opciones sobre cómo proceder eran muy limitadas. Todos siempre decían que ella era una kunoichi inteligente. Con suerte, su cerebro fue suficiente para superar la abrumadora fuerza muscular de Fudou. Fudou se lanzó hacia la cortina de humo, balanceándose salvajemente, con la intención de pulverizar lo que sea que sus enormes puños y brazos entraran en contacto. ¿Qué tenía que temer? Había quedado claro desde el principio que Tenten carecía del poder de frenado en sus ataques para hacerle pagar adecuadamente por tan imprudente abandono. No puedo dejar que me golpee así de nuevo. Tengo que hacer un movimiento que cuente. Ahora. Tenten pensó para sí misma, finalmente logrando algunos avances cuando Fudou había salido del humo en la dirección equivocada en correlación con ella. Era grande y rápido para su tamaño, pero no tan rápido como algunos de sus amigos con los que había pasado años entrenando. Ella tomó el gran pergamino de su espalda y comenzó a desenrollarlo antes de lanzarlo al aire. Sougou. Tensas ahí, herramientas manipuladas. Desastre de la cadena celestial. Decenas de armas salieron disparadas del pergamino con la velocidad de la munición de artillería, apuntando al suelo con un rastro de humo blanco detrás de ellas. Una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Fudou se quedó en su lugar y dejó que los instrumentos afilados rebotaran en su marco blindado. Jajaja. Fudou se rió a carcajadas cuando el bombardeo de armas no le hizo daño. Esto fue un juego de niños para él. Vamos. Más.
Si esto es lo mejor que tienes, puedo tomar esto todo el día. Fue en medio de esto que notó que Tenten se refugiaba debajo de una gigantesca cúpula de metal. ¿Qué diablos? Supuse que te sentirías así, dijo Tenten mientras se escondía. Veamos cuánto dura eso. Mientras se escondía, Fudou notó un nuevo peligro que había pasado por alto anteriormente. Atadas a los extremos de todas las armas que sobresalían del suelo a su alrededor, había pequeñas etiquetas explosivas, una cuarta parte del tamaño de las normales. Sus ojos se agrandaron justo cuando el primero ardía hasta el final y se apagaba, provocando una reacción en cadena de explosiones a su alrededor. Siguieron 15 segundos completos de ráfagas rápidas consecutivas, todas muy cerca de Fudou mientras el hombre gritaba en una mezcla de preocupación y rabia por haber sido superado. Tenten emergió con un nuevo pergamino gigante que había guardado en su persona, pergaminos de almacenamiento gigantes guardados dentro de un pergamino de almacenamiento más pequeño. Tiene que haber algún tipo de ironía ahí, pensó para sí misma mientras aún podía oler el humo de su cadena de explosiones. El exceso de confianza podría ser la ruina de un hombre. Por lo menos, podría proporcionar oportunidades para que un shinobi ingenioso las aproveche. Lo que sea que ayudó a mantener viva a Tenten estaba bien. Sin contemplaciones, se formó un pozo en el suelo a poca distancia de los pies de Tenten. Sus ojos se agrandaron mientras trataba de girarse y correr en vano una vez que comenzó a succionar todo lo que lo rodeaba por dentro. Se mantuvo fuera del pozo saltando ágilmente de los importantes trozos de escombros que pudo encontrar hasta que salió de su alcance. Los árboles caídos y las rocas le sirvieron como peldaños hasta que pudo alcanzar una pared elevada, fuera del alcance de la efectividad del jutsu hasta que siguió su curso. Un suspiro de alivio se convirtió en un grito ahogado de horror cuando se dio cuenta de que había ido al único lugar lógico seguro en las inmediaciones. Ella había sido succionada. Esto resultó ser correcto cuando un puño fornido se extendió desde la pared de roca detrás de ella, chocando con esa parte de atrás de su cabeza. La envió volando por el paisaje, rodando como una muñeca de trapo hasta detenerse, inmóvil en el suelo frío y fangoso. Fudou emergió de la pared de roca, cayendo con una sonrisa en su rostro mientras observaba el daño de su ataque furtivo. Con un pavoneo en su paso, se acercó tranquilamente, atento a más travesuras de su adversario. No pasó nada mientras se acercaba. Pequeña moza astuta, Fudou agarró a Tenten por la parte de atrás de su camisa, levantándola con una mano. Me sorprendiste. Realmente no pensé que una cosa tan insignificante como tú pudieras pensar en algo tan peligroso. Por otra parte, supongo que ese anciano le dijo al daimyo que viniera a por ti por una razón. Sacudió su cuerpo inerte en su mano, divirtiéndose jugando con ella. La lluvia y el barro que cubrían su ropa y su piel hicieron maravillas para mostrar su forma. Era una jovencita muy guapa. Es una pena que tuviera la orden de deshacerse de todo el contingente rebelde. De lo contrario, podría haber tenido algún uso extracurricular para ella. O bien. Con un movimiento de su muñeca, Fudou arrojó a Tenten, preparado para ejecutarla y avanzar hacia el resto de los objetivos establecidos para el guardián ninja. Kabuto, tonto inútil, prepárate para embolsar este. Nos llevamos los cadáveres del levantamiento de vuelta con nosotros. Gritó, señalando en dirección a Tenten. Como señaló, notó una etiqueta pegada a su antebrazo. A diferencia de los anteriores, era de tamaño completo y no se quemó para la detonación como una etiqueta explosiva. ¿Fue defectuoso? Aún así, seguía siendo una amenaza. Cuando se agachó para despegar la etiqueta, se activó, haciendo sentir su presencia, no con una explosión, sino con la electricidad atravesando su cuerpo. Guuguaa. Su piel se agrietó y se desgamaba antes de comenzar a desprenderse, revelando otra capa debajo. Después de unos segundos, la corriente se disipó, pero el daño ya estaba hecho. Cayó sobre una rodilla, atormentado por el dolor y nuevamente tomado por sorpresa. Una vez que estuvo claro que estaba sintiendo los efectos, solo entonces Tenten se movió. Fudou la vio recuperarse lentamente, y deseó poder acercarse para aplastarla, o hacer los sellos de mano adecuados para ensartarla con un jutsu desde la distancia. ¿Qué diablos fue eso? Mi mejor amiga es experta en focas y está lo suficientemente loca como para acompañarme cuando tengo una idea extraña para algo nuevo, dijo Tenten, limpiándose la sangre de la nariz y la boca mientras Fudou luchaba por moverse. Electricidad. Periódicamente ondulando a través de su cuerpo. Tengo fe en mis herramientas ninja. Naruto y Tenten habían creado un sello para cada uno de los 5 elementos primarios.
Algunas eran más útiles que otras, por ejemplo, las etiquetas de fuego eran armas, que eran buenas para iniciar incendios sin el desorden y el ruido que vienen con las etiquetas explosivas. Habían pasado por pruebas exhaustivas, aunque Tenten nunca antes se había puesto una en un ser humano. Sin embargo, había funcionado. Eso es genial, dijo Tenten, levantándose lentamente. Y aún así, fue más rápido de lo que Fudou pudo reunir, tuve que acercarme lo suficiente para ver, para sentir, pero lo entiendo ahora. Tienes una armadura hecha de chakra de la tierra, ¿no? Tenía que acercarse lo suficiente para descubrir qué era lo que lo había estado protegiendo de cualquier daño durante toda la batalla, pero acercarse mientras la lucha continuaba era una propuesta arriesgada. Tenía que jugar al azar y huella para poder hacerlo. Sin embargo, una vez que estuvo a una distancia de contacto, solo le tomó un momento descubrir lo suficiente para hacer un movimiento. Fudou se mantuvo beligerante, a pesar del severo golpe que recibió. Todo en su cuerpo le dolía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si sabes acerca de mi Rock Armor? No cambia nada. Dudo que tengas un jutsu más poderoso que ese, y aún así no podría rayarme. Es cierto que incluso si su cuerpo estaba dañado, todavía tenía suficiente control para restablecer su defensa. No le resultaría fácil volver a colocarle ese tipo de arma. Tenten no se acercó tan rápido. Los tontos se apresuran a entrar donde los ángeles temen pisar. Bueno, tienes razón. No tengo nada más fuerte que eso. Cosas que se comparan, tal vez, pero ahora mismo... Nada más fuerte, estableció con calma mientras metía la mano en el pecho de su blusa para quitar un tubo de metal que se extendía en un bastón. Con el movimiento de un interruptor, una hoja se extendió desde el extremo superior. Una hoja de taladro. Fudou recuperó ambos pies y se puso de pie, echando espuma por la boca con ira. ¿Se supone que ese palillo debe asustarme?, gritó, golpeándose el pecho desafiante. Tenten miró entre su arma de aspecto perverso y el hombre en el que tenía la intención de usarla, con respecto a la pregunta de Fudou por un momento antes de dar su respuesta. ¿Tú? Sí, dijo resueltamente. Y luego ella cargó. Incluso en el mejor de los casos, Tenten habría sido más rápido que Fudou, sin embargo, enfrentarlo de frente habría sido un suicidio al comienzo de la batalla. Ahora, sin embargo, estaba lo suficientemente agotado, su movilidad sufrió más que nunca después de que sus músculos se bloquearon por el desagradable impacto que había recibido. Y lo más importante, Tenten había encontrado la debilidad de su defensa tipo tanque. Con un grito primitivo, Fudou levantó ambas manos por encima de su cabeza como un martillo para estrellarla contra el barro. Tenten sonrió con saña y canalizó su chakra en el arma, saboreando la expresión de horrorizada sorpresa en su rostro cuando vio y escuchó la electricidad fluyendo a través de la hoja dirigida a su corazón. Había perdido el juego elemental de piedra papel tijera en el momento en que le hizo saber cuánto dependía de su armadura de roca. Tenten atravesó la armadura de roca, atravesó carne y hueso, atravesó un órgano vital y salió por el otro lado. Sintió que su cuerpo se aflojaba y comenzaba a apoyarse en ella, incluso mientras él alcanzaba su cuello para exprimirle la vida en su agonía. No seré golpeado por forraje para calentar la cama como tú. Luchó por salir del insulto debido al poste de metal que se asomaba por el enorme agujero en su pecho. Los ojos marrones de Tenten se reflejaron con frialdad mientras miraba a su enemigo más grande. Estoy segura de que tu cama ya está lo suficientemente caliente, dijo, torciendo el arma en su mano más profundamente en el pecho de su objetivo. Escuché que así es como ellos manténlos en el infierno. Ella sacó el arma y Fudou cayó de rodillas impotente, mirando hacia abajo a su herida fatal y luego al perpetrador. Lo vislumbró justo a tiempo para verla blandir su poderosa arma. La parte comercial del personal de perforación rápidamente quitó la cabeza de Fudou de sus hombros con un golpe limpio. Su cuerpo permaneció de rodillas, simplemente hundiendo su trasero hasta el suelo donde luego permaneció quieto. Tenten miró fijamente el cadáver que se enfriaba mientras la sangre de su pecho y cuello se filtraba en el barro, mezclándose con el agua de lluvia que caía de los cielos. Antes de que pudiera encontrar algún tipo de consuelo en su victoria, sus ojos se desviaron hacia un lado, donde el médico de cabello blanco con anteojos estaba mirando con total sorpresa y horror, con un pergamino en la mano. Esta había sido la persona que Fudou había enviado al comienzo de la pelea. El mismo al que había llamado para preservar su cadáver cuando pensó que estaba a unos momentos de acabar con su vida. Tenten pateó ágilmente la cabeza de Fudou hacia el joven, quien saltó hacia atrás ante el impacto repentino de la cabeza salpicando sus pies. No parecía ser un combatiente, y todavía había otros amigos que Tenten tenía que estaban en peligro.
No podía molestarse en quedarse aquí cuando todavía había peligro, por lo que se alejó. Gracias. Tenten se detuvo el tiempo suficiente para darse la vuelta y mirar a Kabuto, quien se quedó mirando la cabeza cortada de Fudou. ¿Por qué? Estaban en el mismo equipo. Kabuto miró hacia arriba sin sentir pena por la muerte de Fudou. Ninguno de los ninja guardianes puede sanar, así que me vi obligado a servir como su médico. No son del todo malos, pero muchos de ellos lo son. Y él fue el peor. Yo no soy un luchador, así que no puedo decirte que no me mates. Solo espero que destruyas esta unidad. Tenten, todavía sosteniendo su arma, miró a Kabuto de cerca antes de colapsarla a su forma básica, viendo que no creo que le den a mis amigos una opción. Eso puede suceder, dijo. No voy a matarte. Sal de aquí. Sobrevive. Kabuto vio a la Kunoichi irse, dirigiéndose al siguiente campo de batalla para apoyar a sus camaradas. ¿Sobrevivir, Con Jiraiya y Fu, Inside Imitation World Creation, la mejor parte de estar atrapado en un mundo falso hecho de chakra que se recompone a sí mismo es que no hay necesidad de contenerse. Naruto realmente se había superado a sí mismo, creando esa trampa para preparar una batalla en el patio de recreo perfecto. Allí, Jiraiya y Fu podrían ir al lado de todo. No había posibilidad de fuego amigo, no había posibilidad de daño colateral a la aldea real, y no había posibilidad de que se corriera la voz sobre algunas de las cosas más clandestinas que cualquiera de los dos podía hacer. Jiraiya dejó caer el último cuerpo expirado de los 6 ninja guardianes que habían quedado atrapados y se opuso a ellos en el suelo con el resto. Incluso con las medidas extremas que Jiraiya había tomado para salir adelante, no habían bajado fácilmente. Por supuesto, se había enfrentado a amenazas más grandes, pero estos lotes no habían sido nada de lo que burlarse. Se había llevado la mayor parte, e incluso sin el poder destructivo de su Technical Melee, como shinobi individuales, habían sido muy talentosos. Había tomado la decisión correcta tomando la mayoría de ellos por sí mismo. Si hubieran sido capaces de luchar contra más niños y esos Hyuga, habría muerto mucha más gente de la que probablemente ahora, pensó Jiraiya mientras soltaba un suspiro de alivio. Buen plan, chico. Buen plan, pensó en Naruto. Era extremadamente tosco en el gran esquema de las cosas, pero no resultaba complicado y funcionaba de la mejor manera en este caso. Fue la ejecución lo que había sido digno de mención, el montaje. La fuerza bruta después de que se soltó la trampa no había sido lo más notable de todo. Jiraiya-sama. Y hablando de fuerza bruta, Furu aterrizó desde su último barrido del área para ver si había alguna sorpresa desagradable que sus enemigos les hubieran dejado durante la batalla. ¿Todo claro?, le preguntó al duendecillo de una chica cuando llegó a un aterrizaje poco elegante cerca. Sus alas de chakra desaparecieron de nuevo en ese extraño paquete rojo que llevaba. Sí, aquí no hay nada. Furu informó. Furu no pudo encontrar al tipo al que noqueó del jutsu al comienzo de la pelea. Lo siento, se disculpó por el que Guardián Ninja dejó desaparecido. Realmente no estaba desaparecido. Jiraiya sabía cómo funcionaba este jutsu. Si lo habían sacado de este lugar, no volvería. Más como si cayera por la eternidad en el vacío entre este mundo falso y el real. A menos que pudiera atravesar el espacio y el tiempo, así terminaría para él. Fu se animó de nuevo, lo que trajo una sonrisa al rostro de Jiraiya. Aunque Kakuzu la había criado para ser un arma, había fallado. Todavía había una chica allí. Por cierto, realmente te agradecería que no fueras por ahí difundiendo todas las cosas que me viste hacer aquí. Pensó en pedirle a ella después de un momento. Me gustaría tener algunas cartas cerca del chaleco que puedo jugar si lo necesito, ¿sabes? Furu estaba confundida por la solicitud hasta que se dio cuenta de lo que podría haber estado hablando. Oh. No te preocupes, Jiraiya-sama. Fu no le contará a nadie sobre tu extraña cosa de hombre sapo en la que te convertiste. Se había sorprendido cuando lo había visto más o menos transformarse en la batalla. Jiraiya no era un Jinchuriki, e incluso si lo hubiera sido, para empezar, ella no sabía de ninguna bestia con cola basada en sapos. Aún así, se había vuelto mucho más rápido y fuerte. También tenía 2 sapos ancianos sobre sus hombros, lo cual era otra cosa extraña que mencionar cuando había estado en ese estado. No era una cosa de hombres sapo. Jiraiya se detuvo de corregirla con un suspiro. De hecho, era mejor si ella no podía explicar lo que él había hecho para aplastar y acosar a casi la mitad de los 12 guardianes ninja. En realidad, está bien. Gracias por no decir nada. Puede que tenga que hacerlo de nuevo algún día, y cuanta menos gente lo sepa, menos gente podrá prepararse para ello. ¿Cómo la gente no sabe que Fu tiene a Chomei?, preguntó Fu, recibiendo un asentimiento del hombre. Entendido.
dijo con un saludo. Buena chica, se rió Jiraiya, poniéndose de pie y dándole una palmadita en la cabeza. Esto no pareció ofender a Fu en lo más mínimo, ni el gesto, ni el elogio, ya que se rió y se inclinó hacia el contacto. ¿Y ahora qué, Jiraiya-sama? Jiraiya miró al cielo. Realmente fue una buena imitación. Naruto había hecho un trabajo de primera categoría. Sin embargo, no había salida hasta que el usuario cancelara el jutsu, o el usuario muriera. ¿Ahora? Esperamos a que los demás terminen. El trabajo pesado estaba fuera del camino, Jiraiya esperaba. No sabía si él y Fu habían derrotado al más fuerte de los 12 guardianes ninja, o al más débil. De cualquier manera, el resto dependía de los niños. Mitad. Más de la mitad del equipo estaba fuera de servicio. Claro, Fuuka estaba muerta porque se creía la superior de 3 jóvenes shinobi increíblemente talentosos debido a su maldito jutsu especial, pero el resto de ellos había venido con un plan. ¿Cómo se pudo haber contrarrestado ese plan de un solo golpe? El equipo preparado para destruir la aldea y sus guardias shinobi intrusos con Limelit habían sido neutralizados. Fuen no sabía dónde estaban. No. Se quejó, mordiéndose el labio con tanta fuerza que el lápiz labial se untó en la boca. ¿Cómo pudo haber pasado esto? No podría haber sido posiblemente su culpa. Ella había hecho todo bien. Ella había configurado el campo de batalla a los parámetros que los demás habían solicitado y separado los posibles frentes de acuerdo con lo que ella y Chiriko habían explorado. Un ligero pinchazo golpeó a Fuen en el cuello. Haciendo una mueca de dolor, se agachó y sacó una aguja delgada untada en algún tipo de líquido aparte de su propia sangre. El miedo comenzó a instalarse mientras miraba a su alrededor frenéticamente en busca de la persona que la había atacado. ¿Quién está ahí? Sal fuera. No había forma de que alguien hubiera podido llegar hasta allí y atravesar todas las trampas que había puesto entre su posición y la aldea sin desencadenar nada. Fuen debería haber sabido si había alguien detrás de ella. Trató de mantenerse alerta, hasta que sintió que el veneno en su sistema se instalaba. Pobre, desafortunado tú, dijo Anko, apareciendo fuera del bosque, con una sonrisa en su rostro prometiendo nada más que momentos desagradables para el destinatario. No soy mucho para el combate directo. Soy más un especialista, dijo, con un débil movimiento de la mano. Rastreo, me infiltro y asesino, solo por nombrar algunas de las cosas que hago más que nada cuando no estoy observando. Ella no pudo hacer ese último lo suficiente para su gusto. Minato no tenía el gusto por el derramamiento de sangre que esperaba que tuvieran hombres con objetivos tan intrépidos, lo cual era algo bueno en el gran esquema de las cosas, pero también un poco aburrido. No había nada de malo en engañar a unos cuantos tontos para conseguir lo que querías. ¿Cómo escapaste de mi barrera para incluso buscarme en primer lugar? Fuuka exigió saber, a pesar de su situación. Anko arqueó una ceja con interés. Ella no era una especie de fuerza poderosa de la naturaleza. Eso era lo de Naruto y Fu. La respuesta real fue mucho más simple que eso. Porque nunca estuve en tu barrera, dijo. Fuen se quedó boquiabierto. No he estado en el pueblo desde antes del anochecer de ayer. El contingente de Naruto sabía que se avecinaba una batalla. No se limitaron a sentarse y esperar a que el enemigo atacara al amanecer. Habían hecho los preparativos, como el enemigo ya sabía muy bien. En particular, todo el trabajo de Anko había sido ignorar la batalla real en cuestión y asegurarse de que no hubiera nada esperando en las salas fuera del campo de batalla para entrar y hacer un seguimiento una vez que todos los que luchaban estaban agotados. Fue una tarea simple, pero posiblemente más peligrosa que estar en primera línea con la mayoría de los demás. Existía la posibilidad de que ella pudiera haber chocado contra la principal fuerza de combate del enemigo, ella sola. Existía la posibilidad de que no hubiera podido lidiar con lo que fuera que encontrara y se hubiera sentido abrumada. Eso era, si es que encontraba algo. Ella también podría haberse desperdiciado en este esfuerzo en lugar de servir como un combatiente viable en la refriega abierta. Pero había una razón por la que Minato la había contratado a ella y a Fu para estudiar la Tierra para ellos en todas las naciones elementales, incluso en entornos potencialmente hostiles. Porque Anko también era una exploradora, una con sus propios trucos para facilitar su trabajo. Y ella era muy buena en eso. Si había algo, lo encontraría y lo interrumpiría. ¿Qué era lo que había hecho? Fuen no pudo moverse. Su cuerpo se había encerrado por completo por lo que fuera en el sembón con el que Anko la había golpeado. ¿Cómo me encontraste?
Preguntó Fuen, colapsando lentamente hasta una rodilla cuando la fuerza en sus piernas comenzó a ceder. Apretando los dientes, hizo todo lo posible por levantarse y tratar de defenderse, pero todo fue en vano. Pude ver tu pequeño truco con el paisaje. Fue realmente bueno. Alteraste casi todo por aquí, rodeaste el pueblo y todo, dijo Anko, y mientras deambulaba afuera, preguntándome cómo diablos te las arreglaste para lograrlo, pensé, ¿por qué no se ve afectada la zona tan lejos en un extremo de la aldea como en el otro? Fuen quería cerrar la boca. Esta mujer era tan irritante y, sin embargo, todo lo que había hecho la había dejado sumisa. Anko estaba hablando porque sabía que podía hablar. Todo en su cuerpo se estaba apagando. Tenía antídotos contra ella, pero para sus propios venenos, no para lo que la perra venenosa frente a ella le había dado. Y así, Anko no se detuvo, paseando por el campamento base de Fuen, viendo bien su configuración, así que respondí, ¿sabes qué? Ese es un gran punto. Oye, sé lo que es. Ella narró animadamente, si este es el final, quien quiera que esté causando esta mierda, está más preocupado por proteger la dirección desde la que se acercaron. A partir de ese momento, no es como si fuera difícil rastrear tu trasero. También puedes dejar de intentar escapar ahora. A menos que tengas algún tipo de inmunidad, te quedan como 10 segundos. Los pulmones de Fuen se volvieron cada vez más tensos. Era más difícil respirar, 10 segundos hasta que mueras, respondió Anko sucintamente antes de agregar una ocurrencia tardía, 2 segundos, y así, el pecho de Fuen dejó de subir y bajar, ahí vamos. Rápido, limpio, sin heridos y el enemigo nunca la vio venir. Justo como a Anko le gustaba que fueran sus batallas. Después de que terminó, Anko continuó hurgando en el campamento, hablando con su adversario recientemente fallecido, estoy un poco enojada. Verás, finalmente termino mi gran misión de dinero para Namikaze, encontrando un buen lugar para que él se establezca. Comprar. No, tacha eso, un gran lugar. Todo el mundo está sacando algo de él. Y aquí vienen a joderlo todo, se quejó en voz alta, esto ni siquiera está en Inokuni para empezar, así que ¿por qué? Tudaimyo está metiendo su gran nariz gorda en lo que estamos haciendo aquí. No es que hubiera nadie vivo para responder a su pregunta. Después de todo, acababa de matar a la única persona a su alrededor al alcance del oído que podría haberle dado la información que buscaba. Quizás mantenerla viva durante un breve interrogatorio hubiera sido una mejor idea. O bien, no sirve de nada llorar por la leche derramada. Al menos ahora los demás podían luchar sin tener que preocuparse de que el campo de batalla se moviera sobre ellos como un laberinto. Anko miró fijamente la extensión de tierra mientras seguía siendo golpeada por la lluvia y los signos de la batalla. El día aún no se había ganado, pero el enemigo en el frente había recibido un golpe paralizante. Mientras tanto, con Naruto, desde la posada en la que se alojaban Naruto, sus amigos y los aliados de su padre, Naruto observó lo que pudo del campo de batalla como un halcón. Mientras lo hacía, 2 figuras solitarias se abrieron paso hacia los límites de la aldea, de pie una al lado de la otra mientras se acercaban. Shino apareció detrás de Naruto, mirando por encima del hombro a lo que su amigo estaba mirando, están aquí, identificó, Naruto-san, puedo. Naruto lo detuvo antes de que pudiera siquiera empezar. No iba a bajar allí a pelear. Shino ya había hecho su parte y pagó el precio físico por el que todavía estaba recuperándose. Shino, quédate con mi hermana pequeña, ¿quieres? Kanako estaba adentro, lo más aislado posible de la batalla, con suerte todavía durmiendo temprano en la mañana. Si pasaba algo, uno de ellos tendría que alejarla o protegerla. Tan detestable como Shino era admitirlo, incluso si luchaba junto a Naruto en lugar de ellos, sería un lastre. No pierdas, le dijo Shino al rubio Jinchuriki, finalmente concediendo su lugar en el conflicto actual, no creo que tenga que decirte por qué debo preguntar esto, ¿verdad? Naruto le sonrió a Shino. Aunque su boca estaba escondida detrás del reactor que le impedía propagar el virus de los 5 elementos, estaba todo en sus ojos. Oye, hemos llegado hasta aquí, ¿no? De hecho lo habían hecho. Su defensa había durado hasta el amanecer. Ahora era el momento de seguir adelante. El cuerpo de Naruto protestó contra él con sacudidas de dolor cuando fue a saltar de la posada a los tejados del pueblo de abajo, pero era necesario. Él tuvo que ir. Alguien necesitaba hacerlo. Este fue el plan desde el principio. Si alguien llegaba tan lejos, no importaba en qué condición se encontrara Naruto, tendría que reunirse con ellos. Aterrizando en el suelo con un chapoteo, Naruto se paró directamente en el camino de los 2 ninja guardianes frente a él. 2 contra 1, no importaba.
La pelea tenía que suceder. La única pregunta ahora era, ¿quién era el eslabón débil? Como si tuviera que pedírselo. El dinero inteligente habría ido para el más joven, que parecía estar mordiendo un poco para llegar a Naruto, como si tuviera algo que demostrar. Solo voy a decir esto una vez. Vete, exigió Naruto, sus ojos brillando dorados por una fracción de segundo para enfatizar su punto, de lo contrario, no tendrás la opción. Sora trajo un arma de garra en su mano derecha para desnudar amenazadoramente, ¿y quién crees que tú? Su respuesta fue interrumpida por Kazuma dando un paso adelante lentamente, colocando una mano frente a él. Padre. ¿Eres Naruto de las 9 colas, no es así? Preguntó Kazuma. Naruto no respondió, pero el hombre presionó, debes estarlo. La máscara de respiración me desconcertó por un momento, pero encajas en la descripción completa. Eres la viva imagen del destello amarillo. ¿Este tipo es Naruto de las 9 colas? Se ve enfermo. Kazuma se rió de la franca observación de su hijo. De hecho, los ojos de Naruto parecían inyectados en sangre, con bolsas debajo de ellos. Su piel pálida era evidente, incluso bajo la lluvia, incluso los Jinchuriki son humanos al final, sin importar qué monstruos y demonios ciertas leyendas intentan pintarlos. Parece que hemos atrapado la mayor amenaza entre nuestros enemigos en el momento más oportuno. Naruto no había esperado que retrocedieran, incluso si él había estado sano. Pero ahora que sabían que no se encontraba bien, serían agresivos. Vieron una debilidad y la explotarían lo mejor que pudieran. Tendría que asegurarse de que se dieran cuenta de que su debilidad no necesariamente lo hacía débil. Kurama. La solicitud en su mayoría tácita fue respondida. Naruto sintió el chakra del zorro de 9 colas correr por su cuerpo, y en un instante había hecho su movimiento. Hazlo, dijo Kurama. En ese momento, Kazama se dio cuenta de otra cosa que unía a Naruto y su famoso padre poderoso. Mientras que se decía que Minato se desvanecía en un destello de amarillo, Naruto lo hizo en una neblina. Justo cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido y sus defensas subieron, se dio cuenta de que Sora se había quedado fuera del alcance de su brazo. Sora. Antes de que pudiera siquiera sacar el nombre de su hijo de su boca, Naruto se paró detrás de Sora de espaldas a él. Girando sobre sus talones y girando la cadera, lanzó un poderoso codo hacia atrás al lado de la cabeza de Sora que lo envió volando. Su cuerpo rebotó en el costado del techo inclinado de un edificio, enviándolo a caer sin huesos al suelo del otro lado. Todo pareció suceder a cámara lenta para Kazuma. Naruto se estremeció al sentir su codo golpeando a Sora en la cabeza. La fuerza de un golpe impulsado por Kurama fue demasiado para que la mayoría de las personas la soportaran cuando sabían que se avecinaba, y Naruto no se había reprimido. Sintió el cráneo de Sora ceder como porcelana y su cuello romperse como la rama de un árbol. Un golpe decidió su destino. No había tiempo para perder el tiempo. Kazuma no quería ir a ver cómo estaba su hijo. Sabía un golpe mortal cuando lo veía. Todo lo que quería era arremeter con rabia contra el responsable. Monk, con la pala en la mano, lanzó un feroz asalto. Sin embargo, era uno que Naruto estaba preparado para recibir. En el momento en que Kazuma atacó, el estallido de chakra de Kurama se desvaneció. Naruto pudo ver los débiles rastros de chakra del viento cubriendo el arma del guardián. Permitir que entrara en contacto con él era como pedirle que lo cortaran en cintas. Sabía tanto, ya que era su elemento natural. Y así, lo esquivó, con reflejos similares a los de un joven que había pasado años entrenando y recibiendo golpes de manos de alguien que lo hacía parecer un caracol. Gracias, papá. Movimiento limitado. Cada movimiento que hacía, cada esfuerzo que hacían sus músculos para sacarlo de peligro, dolía por derecho propio. El movimiento mínimo necesario para evitar cualquier peligro. Sin embargo, Kazuma no planeaba hacer las cosas fácilmente. Atacar a ciegas no le haría ningún favor. Después de fallar un golpe, Kazuma dejó que Naruto se alejara un poco, usando el tiempo para girar su arma sobre su cabeza. Futon. Shakuhou Tatsumaki, liberación del viento. Shakuhou Twister. Un gran tornado se formó alrededor de su cuerpo que rápidamente fue lanzado hacia Naruto. La fuerza de la naturaleza rompió el camino y destruyó un edificio detrás de donde había estado Naruto. Esto no podía irse demasiado lejos de las manos. Kazuma era lo suficientemente fuerte como para causar un daño serio a la aldea en la que se encontraban. Por eso el plan original de Naruto había sido succionar a tantos guardianes como fuera posible en su trampa para focas. Cubriéndose la cara para evitar ser recortado por los escombros del tornado y el edificio devastado, Naruto notó una figura clara y brillante que se acercaba agresivamente a través de la basura voladora.
Naruto hizo un sello cruzado con sus dedos y formó un clon de la sombra que lo apartó del camino para recibir un golpe crítico destinado al original. Incluso enojado profundamente, había habido muchos pensamientos detrás de ese enfoque. Kazuma nunca atacaría con más furia apasionada de lo que lo haría ahora. Tan furioso como fue su ataque, un shinobi tan hábil nunca tendría más oportunidades en su juego de las que tenía en ese mismo momento. Eso significaba que ser más cuidadoso estaba fuera de la mesa. Naruto tuvo que tomar lo que se le presentó cuando lo tuvo. Acaba con él, ya, dirigió Kurama mientras Naruto continuaba luchando. Cuanto más lo dejes de pie, más peligroso se volverá esto. Ya tengo un virus tratando de matarme, no necesito duplicarme. En eso con un humano blando haciéndolo también. Los ojos de Naruto se desviaron hacia la dirección donde había enviado a volar el cuerpo sin vida de Sora. Me siento un poco mal. Quiero decir, maté a su hijo delante de él. El sentimiento natural de Naruto fue fácilmente compensado por la falta general de preocupación de Kurama por cualquier humano que no estuviera conectado directamente a su contenedor. Sí, y teniendo eso en cuenta, cuando gane, ¿qué crees que hará dado lo que tú? Y el hecho de que tu hermana pequeña está a un tiro de piedra de aquí. Sí, Kazama no se estaba alejando de esto para morderlos en el trasero más tarde. Naruto colocó su mano derecha detrás de su espalda, una expresión pétrea en su rostro. A través del humo y los escombros, Kazama lo fulminó con la mirada, con la intención asesina pulsando hasta que desapareció en una pequeña ráfaga. Naruto se chupó los dientes y siguió su ejemplo. Lo que siguió fue una pelea que ninguno de los aldeanos que se refugiaron dentro de sus casas pudo ver. De vez en cuando, se podía escuchar el sonido de un impacto sordo o pasos duros en el barro, pero eso fue todo lo que consiguieron. Al menos hasta que un fuerte grito interrumpido por un cuerpo humano se estrelló contra el suelo. Rasengan, esfera en espiral, un orbe azul de chakra giratorio en la mano de Naruto, se clavó en la espalda de Kazuma, perforándolo en el camino de tierra mojado. Kazuma luchó debajo de la mano de Naruto, como si estuviera tratando de arrastrarse lejos, arañar su camino de regreso a sus pies. En vano. El shinobi conocido como Kazuma de los 12 guardianes ninja murió sin ceremonias en el suelo, a cientos de millas de su casa, su hijo a no más de 100 metros de distancia. Naruto se puso de pie donde estaba inclinado sobre el ahora muerto Kazuma. Se las arregló para mantenerse unido durante unos minutos. La adrenalina le había hecho un pequeño favor al ignorar el dolor que le afectaba debido al virus de los 5 elementos, pero tal cosa solo podía ser ignorada por un tiempo sin nada más que llamar a su atención. Incluso ponerse de pie era una tarea ardua. Afortunadamente, no tuvo que lidiar con eso solo. Te tengo, Neji estaba allí para ofrecer un hombro para apoyar a Naruto antes de que pudiera reunir la compostura para intentar caminar por su cuenta. Estaba en camino para ayudar. Siento no haberlo logrado. Neji, preguntó Naruto, mirando a su amigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No estabas en el frente? De hecho, lo había estado, abriéndose camino a través de una letanía de muertos vivientes para escapar del laberinto en el que había estado atrapado. Las formaciones alrededor del pueblo me separaron de los demás. Pensé que sería mejor regresar y hacer mi próximo muévete de aquí. Bueno, me alegro de que estés bien, gruñó Naruto mientras Neji cambiaba su peso a una posición más cómoda. Estamos ganando, ¿verdad? Era difícil estar seguro, pero las cosas parecían ir como ellos querían, eso creo, dijo Neji. Un buen número de nuestros shinobi estaban perdidos en la misma trampa en la que yo estaba atrapado, pero la tierra ha dejado de cambiar. Naruto rió débilmente. ¿Sí? Bueno, no son los únicos que pueden tender una trampa. Atrapé a la mitad de los guardianes con Ero Senen y Fu. Si había algún miembro de su equipo que pudiera manejar enemigos poderosos en esos números, eran esos dos. Sobresaliente, sonrió Neji. En ese caso, creo que el día está casi ganado. Ciertamente, las cosas parecían ir de esa manera. El día había sido difícil, pero las nubes parecían aclararse. No literalmente, ya que todavía llovía a cántaros. Más figurativamente. El alivio se apoderó de Naruto al pensar que lo peor había pasado. Kanako había dicho que eran más fuertes que él. Ahora, mientras Kazuma había sido bastante bueno, más fuerte que él era un tramo en el mejor de los casos. O las habilidades sensoriales recién despertadas de su hermana pequeña no eran tan precisas como a nadie le hubiera gustado todavía, o no habían luchado contra el más fuerte que los 12 guardianes ninja tenían para ofrecer. Con Ana y Hinata, entre encontrarse con el escuadrón del clan Uchiha que había diezmado a su equipo y a su hermano, y todo lo que había sucedido desde entonces, siempre parecía haber un paso adelante y 2 pasos atrás para Inuzuka Ana.
¿Embosca con éxito a un transporte del clan Uchiha y escapar con su arma biológica mortal? Déjate llevar en retirada, casi muere y pierde la vida de tu hermano en el proceso. Encuentra realmente un grupo de personas dispuestas a ayudar a lidiar con las consecuencias de su misión. Haz que ellos y tú mismo se infecten con el arma biológica antes mencionada. Intentas hacer las paces trabajando con ese grupo de personas que te infectaron con el arma biológica antes mencionada, ayudándolos a familiarizarse con la aldea en la que buscan establecerse. Termina luchando contra los 12 guardianes ninja de Inokuni, y perdiendo. El Ninken de Ana gimió cuando se puso de pie a 4 patas junto a su compañero humano, que descansaba sobre una rodilla en el barro. Mechones sueltos de cabello volaron sueltos de su cola de caballo, cubiertos de barro, al igual que su cara y gran parte de su atuendo. Esta gira simplemente no va a mi manera, ¿verdad? Dijo ella, respirando con dificultad. Hinata se paró frente a ella, apoyada en su postura de lucha Houken. Si bien estaba notablemente más limpia, estaba igualmente fatigada. Hizo falta todo lo que tenía para defenderse tanto a ella como a Ana del ataque de los 2 hombres que tenía delante. Inuzuka-san, quédate abajo y descansa un momento, dijo, a pesar del hecho de que también parecía que le vendría bien un respiro. Ana se rió entre dientes y se puso de pie, levantándose de su propia rodilla. Su Ninken soltó gritos de apoyo mientras se paraban junto a ella. Estás bromeando, ¿verdad? No puedes atacarlos de nuevo. No puedes simplemente sentarte y defenderte de los 2 tampoco. Sé que eres buena, princesa, pero estos tipos están muy por encima. Ya sabes lo que dicen, atacar es más seguro que defender. La idea de que Ana lanzara un ataque contra los 2 guardianes hizo que Hinata se estremeciera. Nada de lo que habían intentado hasta ahora había funcionado, lo que los llevó a caer de nuevo en un patrón de autoconservación de Hinata defender, Ana atacar. Nada ha cambiado. En cambio, solo llevó a Asuma y Chiriku a aplastarlos a un ritmo más lento. La marea nunca se había acercado a cambiar a su favor, pero los mantenía con vida. ¿Por cuánto tiempo quedaba por verse? Aún así, todavía estaban vivos. No estoy de acuerdo con volver a atacar. Incluso solo contigo, dijo Hinata. Ana era de hecho el atacante superior. Su habilidad para coordinarse con sus Ninken les había dado las mejores oportunidades de la batalla. Pero cada ataque que fue reprendido la dejaba herida. No tienes suficiente chakra para curarte a ti mismo o a ninguno de tus Ninken y aún así luchar. No podemos simplemente hacer una tortuga ahora, dijo Ana, nos atravesarán. Sintió un gruñido en la parte posterior de la garganta al ser sacada sin darle una última vez. O muere avanzando o muere de espaldas. Con las garras desnudas, Ana se preparó para hacer su próximo movimiento contra la alta y bronceada Asuma, y la calva Chiriku con túnica de monje. Afortunadamente, no fue necesario. Mojado y molesto y tanto por el clima como por ser retenido por las 2 señoritas delante de él, Asuma de repente se puso rígido y miró a su alrededor, tratando de escuchar y ver lo que le rodeaba. Chiriku desvió su atención de sus oponentes por una fracción de segundo para escuchar las preocupaciones de su compañero. No escucho nada. La nariz de Asuma se arrugó con desagrado. Mientras pensaba, ese es el problema, dijo, escondiendo su par de mortales nudillos en su cintura. Vamos. Hemos terminado aquí. Chiriku miró al hombre con sorpresa. Asuma, ¿nos retiramos? Asuma asintió. Chiriku había estado hiperconcentrado en sus oponentes. El hombre era un monje, con claridad de propósito y todo ese ruido. De acuerdo, tenía razón. Eran un poco jóvenes, especialmente la chica Yuga, pero eran bastante buenos para aguantar tan bien como lo habían hecho. Un buen equilibrio de ataque y defensa. En el tiempo que había tardado en luchar contra ellos, el campo de batalla se había quedado en silencio a su alrededor. Asuma vio esto, escuchó esto. No tenía sentido seguir librando una batalla así, ¿por qué no? Dijo, el ataque ha sido derrotado. El centro de atención nunca golpeó, los muertos vivientes se han ido y el terreno no ha cambiado en bastante tiempo. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Las principales técnicas que marcaron los aspectos clave de su plan de batalla habían sido neutralizadas, ahora solo somos nosotros. Maldita sea, se lamentó Chiriku antes de mirar detenidamente la situación que tenían ante ellos. Está bien, entonces. No hay elección ahora, ¿verdad? No estoy exactamente acostumbrado a esto. Un estado de ánimo mucho más alegre vino de Asuma ante la idea de una derrota pendiente. ¿Crees que lo soy? No es como si pudiéramos llorar por eso ahora. Salgamos de aquí antes de que se reagrupen y vengan por nosotros. Aunque fueran más fuertes que Ana y Hinata, no eran los únicos con los que tenían que preocuparse.
Si las chicas pudieran contenerlas mucho más tiempo, vendría ayuda. No había nada que ganar luchando contra ellos hasta la aniquilación. No era como si tuvieran algún tipo de dedicación ideológica para erradicar el movimiento de la aldea de Namikaze Minato. Fue un trabajo. El alivio recorrió el cuerpo de Hinata cuando vio a los dos hombres comenzar a irse. El espíritu de lucha de Ana era demasiado brillante para simplemente aceptar tal cosa sin hacer preguntas, sin importar lo fortuito que fuera. Espera. ¿Crees que puedes irte después de todo esto? Hinata casi le gritó a su aliado que se callara. Si iban a irse, déjelos irse. Ambos ya habían aceptado que no podían derrotar a Asuma y Chiriku. Ambos parecían algo molestos por detenerse y dirigirse a ella. El corazón de Hinata se detuvo por un momento hasta que Asuma comenzó a hablar. Nunca fue nada personal. Ya sabes cómo es. Sí, sé cómo es, escutió Ana. Parece que matar en nombre del dinero. Asuma puso los ojos en blanco. Estaba cansado, sucio, mojado, la mayoría de sus compañeros de equipo estaban muertos y no podía fumar bajo la lluvia. No estaba dispuesto a discutir ideología con una chica que apenas había pasado de la adolescencia. Ya eres lo suficientemente mayor para saber cómo funciona esto. Los shinobi son mercenarios, luchando por el mejor postor. Bueno, nuestro mejor postor es el daimyo de fuego, y nos dijo que te saquemos. Eso fue algo que Hinata no entendió. Por lo que ella sabía a través de la asociación de su clan con las fuerzas alineadas con Namikaze, no se había hecho nada para ofender a tal figura. ¿Pero por qué? No importa ahora, dijo Chiriku, mientras él y Asuma se giraban para partir una vez más. Disfruten su victoria. Ustedes se la han ganado. Cuando se fueron con un body flicker jutsu para enmascarar la dirección de su partida. Ana gritó y fue a perseguirlos antes de que Hinata la llamara, acero en su voz. Inuzuka-san, ¡no! Ana se detuvo de inmediato, deslizándose en el lugar en el barro, sorprendida de escuchar a Hinata alzar la voz de una manera tan autoritaria. No tiene sentido perseguirlos. Ana se calmó y se volvió visiblemente menos agresiva en su postura. Ella estaba cansada. Había sido un día muy largo. La pelea había cobrado su precio. Después de todo esto, ¿los vamos a dejar ir? A pesar de lo que había sido una victoria, se sentía tan derrotada. Para el vencedor fue el botín. Si ese hubiera sido el caso, ¿qué sacaron de esto en la victoria? Un territorio deformado decorado con un puñado de cadáveres del clan Hyuga. Hinata le sonrió a Ana con tristeza. Tú y yo no podemos derrotarlos a los dos, y esta nunca fue esa clase de pelea para nosotros. Apretó las manos de manera irregular. A pesar de lo malo que fue, aceptó la gravedad del combate del día. Lo entiendo. Tengo miembros del clan que han muerto peleando hoy. Pero nadie más necesita hacer lo mismo, ¿verdad? Sus valientes y valientes miembros del clan habían venido en una expedición. Observar y comprender la tierra en la que su gente estaba a punto de apostar. No habían anticipado una batalla a gran escala con un enemigo terrible. Y, sin embargo, habían luchado junto a Inuzuka, Aburame, Uzumaki y Shinobi sin clan como si fueran suyos. 10 de su guardia personal habían caído en el campo. Había visto a la mayoría de ellos con el Byakugan, a pesar de que la mayoría de ellos estaban separados en el laberinto de masa terrestre cambiante. Los había visto eventualmente sucumbir a la interminable cantidad de muertos vivientes que se abrieron camino desde el suelo y las paredes hasta que pudieron encontrar la salida. Y, sin embargo, eso era lo que significaba ser líder. No es de extrañar que su padre fuera un hombre tan duro. Él estaba al mando cuando sucedieron cosas como esta, y lo había estado durante décadas. ¿Cuántas veces había visto esto? ¿Cuántas veces había visto cosas peores que esto? Por eso Hinata no lloraba. No al aire libre. Habían protegido la aldea y las personas que la habitaban. Incluso si hubiera tenido un costo. Ana golpeó a Hinata en la espalda y comenzó a llevarla de regreso a la aldea. Vamos. Regresemos. Esa tarde, con Kusina, Ola no Kuni, gran estiramiento verde, los intentos de asesinato eran algo a lo que nunca te acostumbrabas. Por supuesto, Minato recibió muchos más de ellos que Kusina, pero se había acostumbrado a ellos desde que se reunió con su esposo hace años. La mayoría de ellos habían llegado cuando ella estaba embarazada con Kanako también, que era extra de diversión. De cualquier manera, estaba acostumbrada a mantener los ojos abiertos. Especialmente cuando estaba en territorio hostil, lo que a menudo se daba por hecho que en realidad no tenía un hogar. Especialmente cuando estaba sola. El baño. La habían atacado en el maldito baño. El tipo se había acercado a ella dentro del agua del onsen.
Para un pueblo que disfrutaba de la vida tranquila, esperaba que un asesino de entre ellos tuviera más respeto por el tiempo libre de una dama. No puedo creer esta mierda, murmuró Kusina para sí misma, desnuda y empapada, arrastrando a un hombre del clan Nara igualmente empapado detrás de ella, envuelto en brillantes cadenas amarillas de chakra que emergían de su espalda. No podría haber llegado a mí mientras me estaba cambiando, o cuando me estaba lavando. No, tenía que ser después de entrar y ponerme cómodo. Sacudió bien sus cadenas y arrojó a su asesino del suelo con fuerza. Le sirvió bien. Se había colado en su tiempo asignado para lavarse y descansar, había echado un vistazo a sus golosinas y había intentado acabar con su vida. Tuvo suerte de que ella lo necesitara vivo en condiciones de hablar. Tener a un miembro del clan Nara muerto en el baño con ella no habría ido bien con los altos mandos del clan. Hablando de quién, irrumpió en el baño justo cuando terminaba de secarse con una toalla de mal humor. El jefe de clan de los Nara, con muchas cicatrices, Shikaku, entró, flanqueado por otros 3 miembros. Sus armas fueron desenvainadas para proteger a su líder mientras miraba a Kusina hacia abajo, con una expresión pétrea en su rostro. Tienes 5 segundos para decirme qué está pasando aquí, dijo con voz rasposa. Kusina terminó de secarse con la toalla, preocupándose poco por su modestia comprometida. Dime. Yo fui la que fue atacada, le hizo un gesto al hombre, arrojándolo con su toalla una vez que terminó. Mira. Lo mantuve vivo. Ni siquiera lo lastimé, así que podrías resolver esto por ti mismo. No fue tan amable de mi parte, dijo ella, con un tono mezclado con sarcasmo. El asesino negó con la cabeza para deshacerse de la toalla, frunciendo el ceño a la bruja pelirroja que había frustrado su ataque. No es verdad. Es mentira. Fue una negación patética. No había señales de que Kusina instigara nada, claro. Te ataqué en el baño, en medio del territorio de tu clan, desarmada, dijo mientras se vestía. Incluso esperé para sacar mis tetas primero, solo por tú, persona al azar del clan Nara que no conozco. Sáquenlo de aquí. Enviaremos un mensaje al clan Yamanaka. Si no habla, tendremos a uno de ellos para que nos ayude a interrogar mañana. Todos pueden sentir que el estado de ánimo en la habitación cambia. ¿Te quedarás hasta que sepamos toda la verdad? Fue más una declaración que una solicitud. Kusina no estaba preocupada por ser retenida hasta que las cosas se arreglaran. No tenía nada que ocultar si todo estaba al mismo nivel. Además, si había una conspiración en su contra y la mantenían cautiva, bueno, ella y Minato tenían un trato que le daría 3 días sin contacto antes de venir a buscarla él mismo. La tendrían todo un día antes de que él se mostrara. Una sonrisa tranquila pero cruel cruzó su rostro mientras miraba a su posible atacante. Simplemente no les ordene que recorran mi mente hasta que hagan la suya, y lo tienes. Tenía secretos que no quería poner en riesgo si alguien se molestaba en hurgar en su cabeza durante demasiado tiempo, pero mientras el otro fuera primero, probablemente no tendría que renunciar a nada. El asesino reconoció esto también, y entró en pánico. Shikaku-sama, ella estaba planeando. Shikaku levantó una mano para evitar que divagara. Puedes salvarlo. Es tu palabra contra la de ella. Si estás diciendo la verdad, sabes que los telépatas Yamanaka lo probarán. No te preocupes. Kusina tuvo que darle crédito al hombre. Sabía cómo mostrarse como una presencia intimidante sin siquiera intentarlo. Tan intimidante era Shikaku, que no podía permitirse dejar el veredicto en manos de su clan aliado. El asesino de Nara apretó los dientes y movió la mandíbula hasta que se escuchó un fuerte crujido, seguido de un crujido. Su boca se llenó de espuma mientras sus ojos rodaban hacia la parte posterior de su cabeza. Su boca y su garganta parecieron derretirse ante sus ojos. Duró unos segundos. Kusina y la Nara reunida se quedaron atónitas en silencio, al menos hasta que Kusina lo rompió. Bueno, eso fue interesante. Uno de los guardias de Shikaku se acercó para revisar al asesino ahora fallecido. Tenía una cápsula de veneno escondida. Cianuro. Kusina se encogió ante la explicación. ¿Qué forma tan brutal de suicidarse? Delicioso. ¿Y ahora qué? Su preocupación más apremiante seguía siendo su propio destino. Shikaku no tenía motivos para mantenerla. No es que eso importara cuando establecían sus propias reglas. Pero no valía la pena la molestia que conlleva abrazarla cuando no había una razón clara para. Tendrás tu antídoto en la mañana, finalmente dijo. Cuanto antes te saquemos de aquí, lo mejor para mi clan, mujer problemática. Después de todo, Naruto percibió su sentido de ser útil para las personas que lo necesitaban de algún lugar. Sus 2 padres. No es que no esté emocionado por eso sí, dijo Kusina, sorprendiendo a Shikaku por su disposición a ayudar. ¿Estás seguro?
Sé que a la gente no le agradamos, pero normalmente cuando alguien quiere matarnos, es más de un elemento rebelde. Shikaku no la quería allí más tiempo del que fuera posible. Donde quiera que fuera esa familia, los problemas seguían. Nos ocuparemos de esto nosotros mismos. Es un problema del clan Nara. Si tú lo dices, concedió Kusina con el ceño fruncido. A ella no le gustó. No parecía un problema de clan. Nadie se volvía lobo solitario así por sí mismo cuando vivía y trabajaba entre otros, muchos de los cuales compartían las mismas ideas. Si fuera un problema del clan, más de una persona la habría atacado y otras la habrían apoyado. Su instinto le dijo que había algo más inquietante en esto que el simple disgusto por lo que representaba su esposo. Pero ella no pisaría los dedos de los pies para resolverlo. Lo dejaría atrás por ahora y lo mantendría en el fondo de su mente. Aparecería de nuevo. Pasó junto a Shikaku y los otros miembros del clan Nara para buscar su ropa en el vestuario. Si te da igual, me gustaría irme esta noche. No me gusta la idea de dormir en un lugar donde alguien intentó matarme con su sombra. Capital de Inokuni, corte del Daimyo del fuego, frustración. Vergüenza. Esas fueron las palabras que describieron el temperamento del Daimyo de fuego. Cuando los 12 guardianes ninja regresaron de la misión cerca de las fronteras fuera de los límites de su país, esperaba buenas noticias, que una amenaza marginal a su poder en el continente de las naciones elementales había sido destruida. Lo que consiguió fueron 2 de los 12 hombres y mujeres restantes que había enviado para realizar la hazaña. Lo que recibió fue un informe de esos 2 guerreros supervivientes de que no habían tenido éxito en su trabajo. La corte, que normalmente estaba llena de conversación y frivolidad, se había quedado en silencio mientras el Daimyo de fuego reflexionaba sobre el reciente giro de los acontecimientos. Los clanes en Juyuchiya eran increíblemente problemáticos, pero estaban tan involucrados en enfrentarse entre sí que a menudo podían enfrentarse entre sí. Cualquier progreso que cualquiera pudiera hacer era normalmente saboteado por el otro, dejándolo innecesario causar más oleadas. Ellos mismos lo hicieron lo suficiente. Pero estos tipos ideológicos. Este pueblo compuesto por clanes ninja combinados. Ellos eran los verdaderos peligrosos. Era el tipo de cosas que podían convertirse en una bola de nieve en disputas sobre quién tenía más poder en un país o más allá. La madera de su abanico se dobló y crujió bajo la presión de sus 2 manos. Sus asesores de toda la vida no sabían qué hacer ahora. Las hostilidades abiertas con Shinobi se habían evitado hasta este punto durante años, y cualquier problema que hubiera surgido había sido manejado por su guardián ninja. Después de todo, generalmente era mejor para los Shinobi enfrentarse a los Shinobi. Si bien los ejércitos reclutados tenían números y oficiales samuráis capacitados, normalmente eran menos que efectivos. Sin embargo, un nuevo consejero pudo completar donde los demás no estaban familiarizados. No debería preocuparse tanto por el resultado, Daimyo-sama, dijo Danzo, inclinándose junto al oído del hombre, esto era necesario. Ahora usted ver las capacidades del movimiento de aldea unificado y el peligro que presenta. Cierto. Según los informes de Asuma y Chiriku, varios de los principales actores involucrados, incluido el propio Namikaze Minato, ni siquiera estaban involucrados. Su fuerza de élite de Shinobi todavía no podía hacerles ningún daño real. Danzo continuó con sus palabras mesuradas y lógicas. Ellos tranquilizaron al Daimyo de fuego con la sílaba. Ahora eres más sabio y tu capacidad para hacer la guerra no se ha visto significativamente dañada. Después de todo, puedes encontrar trabajadores independientes para reponer las filas de los 12 guardianes ninja. El hombre estaba más informado sobre el tema de los Shinobi que nadie en el círculo íntimo del Daimyo de fuego. En tiempos tan tumultuosos, tener un experto en un factor volátil como las fuerzas ninja en las naciones elementales era invaluable. Claro, él también era un ninja, pero estas personas eran mercenarios. El dinero hablaba, en lo que a la mayoría de ellos concernía. La lealtad se podía comprar, y al igual que sus 12 guardianes ninja, había sido con Danzo. Ustedes, Shinobi, son un dolor de cabeza sin comparación, dijo el Daimyo de fuego, habiéndose calmado notablemente después de escuchar la confianza de su nuevo consultor. No puedo estar en desacuerdo hasta ese punto, dijo Danzo, no te preocupes. No estás solo en tu oposición a los arrogantes planes de Namikaze. Si intenta llegar demasiado lejos, no serás la única fuerza en las naciones elementales que se mueve para aplastarlos. El Daimyo de fuego levantó una bien cuidada ceja con interés por lo que le estaban diciendo. ¿Estás diciendo que debería esperar entonces? Danzo retrocedió, dando al Daimyo su espacio.
Hacer una demostración de dejar las cosas en sus manos en cuanto a las decisiones finales dice, lo mejor para usted sería sentarse y mirar. Los momentos de oportunidad surgen con bastante frecuencia. La clave es elegir el que mejor se adapte a su éxito. El daimyo de fuego pensó con cuidado, haciendo señas a Danzo para que se pusiera de pie frente a él antes de dirigirse a él una vez más. ¿Harás estas oportunidades para mí? ¿Puedo pedirte que hagas esto? Por supuesto que te recompensaré generosamente. Tenía este nuevo recurso y todavía tenía los restos de los 12 guardianes ninja. Tenía sentido poner en común estos recursos y hacer un buen uso de ellos. Esto era lo que el anciano vendado aparentemente quería escuchar. Rápidamente se inclinó ante el señor de Inokuni. Fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.